empezar con una pequeña oración, encomendando en esta oración a nuestros hermanos tarifeños que están sufriendo en su cuerpo las consecuencias de esta explosión. Vamos a tener muy en cuenta a las 2 víctimas mortales y especialmente a todos los que están sufriendo. Vamos a encomendarlas a la Virgen de la Paz para que la Virgen Santísima le conceda la paz que necesitan en estos momentos, porque tienen que llevar ahora una cruz sobre sus hombros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de la Paz, ruega por nosotros. Buenas noches. Reverendo Padre Juan Pedro, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, hermanos mayores, miembros de Junta, señores y señoras todos. Esta noche estamos aquí porque vamos a realizar otro acto de los que teníamos previsto por motivo del 375 aniversario de nuestra hermandad. El acto de hoy es una conferencia sobre nuestra hermandad, conferencia que va a ser realizada por un hermano que nace en Tarifa en 1958 y, para ser más exacto, en la calle Colón, seguramente el lugar donde ha visto pasar muchas veces nuestros pasos y lugar donde él mismo me comenta en una conversación que le gustaría vivir cuando se retire. Un hermano que es doctor en Geografía e Historia y profesor de Geografía e Historia del Instituto de Enseñanza Secundario Tader de Orihuela, Alicante, tanto en línea de castellano como en valenciano. Compagina su labor docente con la de investigador de temas locales de Tarifa y de Gibraltar hispánico. Ocupó durante 19 años el cargo honorífico de cronista oficial. Ha participado como ponente y comunicador en numerosos congresos y jornadas de historia, tanto a nivel internacional, nacional o autonómico, cuyos trabajos se encuentran expuestos en su blog, Tarifa la Guerra, donde también están recogidos la mayor parte de sus estudios monográficos, publicado como libros, como su tesis doctoral, Tarifa en tiempos de Felipe III, La ciudad de Realengo, los cuadernos divulgativos de Tarifa o estudios dedicados a la evolución de la población de Tarifa o de las hermandades y centros religiosos como el dedicado al Hospital de la Santa Misericordia y la Hermandad de la Santa Caridad. En la actualidad ha concluido sus estudios sobre la población tarifeña en la segunda mitad del siglo XVIII y se encuentra preparando nuevos libros sobre Tarifa, uno de los cuales, la geografía de Tarifa, está completamente terminado y a punto de publicación. Y asimismo está ultimando un trabajo sobre la iglesia tarifeña del siglo XVII. La verdad es que no sabemos dónde saca tanto tiempo y, sin más preámbulo y no queriendo quitar tiempo y restándoselo, a continuación os dejo con nuestro amigo, hermano y tarifeño, Francisco Javier Criado Atalaya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, Paco. La verdad que cuando recibí el encargo de la Archicofradía, de la Real Archicofradía, de ser uno de los conferenciantes, uno de los participantes, a modelo de conferenciante, en estos actos del 375 aniversario de la llegada de nuestro Padre Jesús Nazareno a Tarifa, no pude y no tuve más remedio que aceptar, porque el Nazareno de Tarifa representa para mí una de las grandes devociones del pueblo tarifeño y, por ende, de mi persona. Yo pertenezco a la Archicofradía como hermano desde hace muchísimos años, y esa ligación a la Archicofradía me llega por la devoción a nuestro Padre Jesús Nazareno y también porque a Jesús Nazareno le acompaña una Virgen, que es la Virgen de la Paz, y la Virgen de la Paz es, sin duda alguna,
la reina de San Francisco. Yo sé que estas palabras a lo mejor a algunos no les gustan. Yo lo considero que la Virgen de la Paz es la reina de San Francisco. Y desde pequeño, en los años 60, pues he realizado estaciones de penitencia acompañando a Nuestra Señora de la Paz en momentos claves, incluso en aquel año 71, cuando a la altura de Reyes Católicos se desencadenó el diluvio universal y todo el cortejo procesional aquel año no tuvo más remedio que refugiarse de nuevo en San Francisco ante la inclemencia del tiempo. Yo pretendía realizar una exaltación de nuestro Padre Jesús Nazareno, porque la verdad es que la historia del Nazareno es una historia muy densa, es una historia de un larguísimo recorrido temporal y, por lo tanto, abundantísima en datos. Yo hay datos que no he podido ni creo que eran convenientes recoger en esta conferencia, ¿no? Datos sobre todo del año 1875 y algunos de los movimientos, digamos, dispares que hubo en la cofradía en aquel tiempo con ciertos enfrentamientos entre los miembros de la Junta. No era el lugar ni el momento para ello, porque yo lo que pretendía desde el principio era realizar eso, una exaltación a nuestro Padre Jesús Nazareno, porque yo considero que Jesús Nazareno de Tarifa es historia dentro de la historia. Es una historia dentro de la historia de Tarifa. No es la historia de Tarifa, pero es una parte importantísima de la parte de un sector de la historia de Tarifa como es la religiosidad popular. La religiosidad popular que hace que la historia del Nazareno pues comience en aquel 1643, pero hay un preámbulo, y a ese preámbulo me voy a referir. Cuentan las crónicas de la fundación del convento de la Santísima Trinidad que en tiempo de la conquista cristiana de Tarifa y de la batalla del Salado, Santiago Apóstol se apareció a un sacerdote de Tarifa llamado Fray Juan y le pidió que oficiase una misa y que se edificasen templos en la localidad en honor de la Santísima Trinidad y de San Francisco. Y me diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el Nazareno? Pues esto tiene que ver mucho, porque aquí tenemos la intervención de Santiago Apóstol. Y Santiago Apóstol es el patrono de la iglesia donde va a surgir la cofradía de los nazarenos, la iglesia de Santiago. La lámina pertenece a la colección del Museo del Palacio Real de Madrid. Está realizado por Mariano Maella entre 1788 y 89 y es una recreación de la batalla del Salado con Alfonso XI de Castilla ante los muros de Tarifa. Como veis, una Tarifa que en aquel entonces, un poco más o menos, tenía varios recintos y estos son los recintos más antiguos. El recinto del Castillo, el recinto de la Almedina y el recinto del barrio de Aljaranda, que es donde va a surgir, donde se va a edificar la iglesia de Santiago y donde va a surgir la cofradía de los nazarenos. Estas recreaciones son de Marco Parsi, que me ha dado permiso para utilizar sus reconstrucciones en 3D y yo le agradezco muchísimo la deferencia. Aquí tenemos otra perspectiva de las que ha realizado Marco y tenéis la referencia donde podéis encontrarla, que es en Facebook, Tarifa Antigua en 3D, el castillo, como observaréis, de planta trapezoidal, el barrio de la Almedina y el barrio de Aljaranda. Y aquí, bueno, tenemos que las crónicas nos señalan esa intervención legendaria del apóstol Santiago, patrón de las Españas, en la conquista y en la batalla del Salado. Pero también las crónicas locales nos advierten de ese papel del apóstol Santiago. Dicen que en 21 de septiembre de 1292, reinando en España don Sancho el Bravo, se ganó esta ciudad de los moros por este postigo que está en
dicta sitio y se llamaba de Santiago, y quedó en ella por su gobernador Rodrigo de Mendoza, maestre de Calatrava, el famoso postigo de Santiago, anexo a la iglesia, y que algunos creemos incluso que estaba en el interior de la propia iglesia, recogido en el interior de la propia iglesia. Se ha reconstruido recientemente y, como veis, el papel de Santiago es fundamental. En 1845, el vicario, que entonces no era el coadjutor, sino el cabeza de la iglesia tarifeña, lo que sería la figura de un arcipreste, y cura de San Francisco, Rafael Guilloto, escribía que el templo de Santiago era antiquísimo en esa ciudad y el que más recordaba sus glorias ganadas en tiempo de la conquista y en época de la invasión de los moros. Y aquí tenemos el alto relieve del apóstol Santiago, representado en caballo blanco, como manda la tradición, rampante sobre las armas y estandartes musulmanes en la batalla de Clavijo. Es una obra barroca, posiblemente del siglo XVIII y procedente de la iglesia de Santiago, y ahora en el presbiterio de la iglesia de San Mateo. Y aquí tenemos Santiago. Aquí tenemos este templo que para muchos de nosotros se ha convertido en un símbolo de reivindicación del patrimonio histórico monumental debido a su lamentable estado de conservación y el peligro inminente de ruina. Sea por tradición o por creencia, en un mandato del apóstol Santiago, los cristianos levantaron un templo en su honor, en un lugar emblemático, toda vez que se levanta posiblemente, como indicó hace años Carlos Gómez de Avellaneda, sobre una antigua mezquita almohade y quizás también sobre un templo dedicado a deidades protectoras de los navegantes en época clásica, en época antigua. ¿Por qué? Porque fijaros el contexto donde se halla el templo. Es un lugar estratégico que domina el estrecho, un promontorio estratégico que domina el estrecho y que domina también la tarifa de aquellos años, la vieja tarifa, la tarifa de Aljaranda y Almedina. Durante siglos esta iglesia, parroquia, con una colación bastante amplia, que llegaba hasta la calle de los Mesones, y esto lo puedo asegurar porque está en los libros de escritura de los trinitarios, más o menos las demarcaciones tanto de Santa María como de Santiago, pues durante siglos esta iglesia parroquial se fue dotando de capillas y lugares de enterramiento, como la capilla de San Lorente. Yo sé que muchos de estos datos los conocéis, de más, y desde hace muchísimos años, pero está bien recordarlos. Esta capilla de San Lorente o de San Lorenzo fue creada por la familia Piña, que es uno de los linajes que vienen a repoblar Tarifa, y en concreto así lo afirmaba nada más y nada menos que un personaje muy, digamos, característico de la Tarifa del siglo XVI, que se llamaba Juan de Piña el Viejo o el Rico. Y ya digo que Juan de Piña pertenecía a una de esas 200 familias que se asentaron en Tarifa tras la conquista cristiana. Hay otra fuente que son los cabildos municipales que señala que en vez de 200 familias se asentaron 300, cabildos del siglo XVII. Y eso también lo atestigua el gran historiador gibraltareño, jurado, que fue de la ciudad de Gibraltar, Alonso Fernández de Portillo, que cuando escribió su historia de Gibraltar hacia 1610, 1615, no sabemos exactamente la fecha, refería lo siguiente: tiene Tarifa en sí una grande nobleza de gente muy ilustre que se pobló luego que la ganaron los cristianos, que más de ser esto cierto y que de aquellos primeros pobladores y de 200 hijos algo que envió el rey con don Pedro Núñez de Piña para defensa y guarda de ella, y sus sucesores, se deriva toda la nobleza de dicha villa. Aquí tenéis el lateral de la epístola donde se hallan los restos de la capilla de San Lorenzo. Suponemos que están ahí los restos de la capilla de San Lorenzo, o San Lorenzo. La capilla existía en 1507 cuando Juan de Piña el Viejo otorgó testamento ante el escribano Juan Suárez de Toledo y mando que mi cuerpo sea enterrado en la iglesia de Santiago, dentro de la capilla de San Lorente, que en la dicha iglesia está y es de mi generación.
fundo capilla y nombro patronos a Juan Notario, su primo, y a Hernando de Atienza, su sobrino, vecinos de dicha villa. Aquí tenéis un detalle posterior al arrasamiento que se realizó durante las obras de acondicionamiento de la instalación hotelera vecina. Y, bueno, ya sabéis que este tema está, digamos, bajo la supervisión y, digamos, la observación administrativa, por si hay algún tipo de irregularidad de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Bueno, otra de las capillas de las que se dotó la iglesia y que se conserva relativamente bien es la llamada de la Concesión, que fue levantada por el alcalde Pedro Sánchez Pericón y por Marina Sánchez, su mujer, quienes en testamento en Gibraltar ante el escribano Francisco Madrid, el 16 de diciembre de 1523, mandaron fabricar una capilla en la iglesia del Señor Santiago de la villa de Tarifa. Observar que dice villa porque entonces no éramos marquesado de Tarifa y, por lo tanto, no teníamos la titulación de ciudad, que nos vendrá posteriormente cuando ya volvamos a ser de titularidad de realengo, es decir, dependiente directamente de la corona. Por eso dice villa, que es el estadio inferior a la ciudad. Eso no tiene ninguna importancia. Madrid sigue siendo villa y corte. Villa de Tarifa con advocación a Nuestra Señora de la Concesión, dotándola de capellanía de 109 ducados de censo y tributo, dejando por patronos a Francisco de Mendoza, el moro, regidor de Gibraltar, y Juana, su mujer, y por capellanes, sus descendientes, interino, su sobrino, Rodrigo Pericón, hijo de Antón Pericón, mientras se ordenase. Fijaros que al agregarse la capilla de la Concesión se amplió la planta de la iglesia. ¿Observáis? La iglesia es. Yo es que tengo debilidad por esta iglesia, ¿qué queréis que os diga? Como tarifeño, pues, tengo una debilidad por la iglesia de Santiago. La iglesia se dotó asimismo de una espadaña, el campanario que tenía al menos 2 arcos más. Observad estos 2 arcos que hay aquí, que están cegados. Hoy día, tal vez porque se modificó en un momento determinado la altura de la techumbre. Todos conocéis, la mayoría de vosotros conocéis la vista de Tarifa de Antón van Bingaerden de 1567 y yo lo que he hecho es una ampliación para que veáis cómo la espadaña se veía perfectamente. Aquí tenemos Santa María y aquí tenemos Santiago. Lo he señalado además con una flechita para que tengáis, digamos, una mejor percepción de cómo esa espadaña es un símbolo de referencia geográfica monumental de Tarifa desde hace al menos 400 años. Y de nuevo acudimos a las representaciones y reconstrucciones que está realizando Marco de una manera magistral. La ubicación de la iglesia de Santiago en el barrio de la Aljaranda. Estos trabajos en 13 tienen un mérito impresionante, os lo digo. La labor que está realizando Marco hay que tenerla muy en cuenta. Y aquí tenéis un intento de reconstrucción de la iglesia con los restos existentes actualmente, un levantamiento. Ya digo, esto no es trabajo de un día, Y como os he dicho anteriormente, no en varias, sino anteriormente, podéis encontrarlo en Tarifa Antigua en 3D, que es una página de Facebook. Aquí tenéis la reconstrucción de la iglesia, tal y como se presume que sería en el siglo XVIII, con el camerino de Jesús Nazareno. El camerino de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y aquí tenéis de nuevo otro levantamiento. Marco opina de que el camerino estaba separado de la muralla por una serie de dependencias, y es bastante probable. La verdad es que todo esto, hasta que no se realice una campaña de investigación arqueológica en serio, no podremos determinarlo. Y aquí tenéis otra bellísima reconstrucción. Veréis que el aspecto que le ha dado es el que conserva en la actualidad, muy deteriorado, pero reconstruyendo lo que es techumbre a 2 aguas y camerino a 4 aguas. Al parecer,
la capilla de la Concepción nunca se cubrió la bóveda, nos pasa lo mismo que en San Mateo, no llegó a cubrirse la bóveda. Bueno, y ahora empezamos ya con las cofradías. Ya tenemos el marco donde se va a crear la cofradía. Hay un historiador de las cofradías en Andalucía, que si no lo conocéis, yo os ruego que por favor lo conozcáis, que se llama Juan Aranda Doncel. Yo tengo la suerte de ser íntimo amigo suyo. Nos conocimos hace muchísimos años en los congresos que celebró la UNED en Ceuta, los congresos internacionales de historia del Estrecho que celebró la UNED en Ceuta. Y Juan Aranda, que a lo largo del siglo XVI y especialmente a partir del Concilio de Trento se potencia la creación de las cofradías de pasión, en un movimiento que llega hasta mediados de la centuria siguiente, es decir, hasta mediados del siglo XVII, y donde en numerosísimas localidades andaluzas se establecen hermandades de la Vera Cruz, Soledad de Santa María y Jesús Nazareno, por este orden, además. Las más antiguas son las de la Vera Cruz y la Soledad, ambas existentes en Tarifa y con sede en la antigua iglesia de Santa María. Según Juan Aranda, el principal acto religioso de las cofradías de la Vera Cruz era la estación de penitencias del Jueves Santo. Los penitentes visten túnica y capirote de lienzo blanco, en el que lucen una cruz verde, insignia de la hermandad. Asimismo, los llamados hermanos de sangre deben llevar la disciplina para azotarse durante el recorrido de la procesión. También celebran las fiestas de la Invención y Exaltación de la Santa Cruz el 3 de mayo y el 14 de septiembre respectivamente. La imagen titular de las cofradías de la Vera Cruz es un crucificado, siendo la vocación más frecuente la de Cristo de la Vera Cruz. Aquí tenemos la Vera Cruz de Sevilla. Y yo quiero que os fijéis en un detalle. La caída de este mechón de pelo. Hay una imagen Tarifa que tiene estas características. La cabeza caída ya por su muerte y los mechones de pelo recogidos y este concretamente colgando. Sabéis a quién me refiero, ¿verdad? No hace falta decir nombre. ¿O sí? Consuelo. Siglo XVI. La segunda cofradía penitencial por orden cronológico que se crean en Andalucía son las de la Soledad de Nuestra Señora, también conocida bajo las advocaciones de Nuestra Señora de las Angustias o Quinta Angustia. Las fechas en las que se erigen o se aprueban las primitivas reglas en las distintas poblaciones permiten colegir que se implanta básicamente en la segunda mitad de la centuria del 500 y al igual que la cofradía de la Veracruz, la Soledad es de sangre y sus hermanos, tanto los de luz como los disciplinantes, salen en procesión el Viernes Santo por la noche. Indistintamente visten túnicas blancas o negras y sacan a la calle imágenes de la Virgen de la Soledad y el Cristo yacente en el sepulcro. A partir del siglo XVIII se produce un cambio en el nombre de la procesión y el título de la Soledad va a ser reemplazado de forma paulatina por el de Santo Entierro. Aparte de la estación de penitencia, los hermanos de la mencionada cofradía celebran diversos actos de culto a lo largo del año. Por la solemnidad que tiene, sobresalen las dos fiestas religiosas más importantes, la circuncisión del Señor el día de Año Nuevo y la Soledad de Nuestra Señora el domingo siguiente a la Epifanía. Y la fotografía de la bellísima talla de la Soledad tarifeña, que tiene su papel en la archicofradía, luego lo veremos. Y estos datos coinciden con los que nos ofrece el obispo Armengual de la Mota en 1717, en su visita pastoral. Y dice, hablando de la iglesia de Santa María, es una iglesia de 3 naves y en cada una hay su altar. En el principal hay retablo, donde está colocado Nuestra Señora de la Soledad. En el colateral de mano derecha está un crucifijo que sale en procesión el Jueves Santo. Y en la mano izquierda la Vera Cruz, que sale en procesión el día 3 de mayo, habiendo fundación para las primeras vísperas y misa cantada en dicho día que asiste la parroquia y convidados. No hay que olvidar que Santa María también fue parroquia e iglesia mayor, como la mayoría de vosotros sabéis, hasta mediados del siglo XVI. Bueno, las últimas en aparecer, las cofradías de Jesús Nazareno, que son las que van a despertar el mayor fervor. Fervor popular que, según mi estimado amigo Juan Aranda, llega hasta nuestros días, hasta el punto de que a los componentes de las cofradías pasionales
los penitentes, en muchos lugares se les conoce como nazarenos. Son hermandades que introducen aspectos originales dentro de su recorrido penitencial. En la madrugada del Viernes Santo, irán descalzos, con pesadas cruces de madera, vistiendo túnicas moradas y excepcionalmente rojas. Solían procesionar 2 o 3 imágenes. Los datos más antiguos sobre las cofradías nazarenas provienen del año 1566 y en concreto de la surgida en Sevilla y conocida popularmente como El Silencio, aunque según algunos historiadores la cofradía fue fundada en 1340. En Córdoba las reglas de la Hermandad de Nazareno y San Bartolomé se aprueban en 1579, le siguen Baeza en 1587, Jaén en 1588 y 1594, Granada entre 1579 y 1587, mientras que Cádiz se documenta en 1598. El titular de la Cofradía del Silencio. Y hay que guardar silencio a su paso, porque es que es impresionante. Parece ser que hay un documento en el que se liga al Nazareno de Tarifa y a la Hermandad del Nazareno de Tarifa y al Silencio de Sevilla como hermandad filial. Tengo que deciros que yo en la relación de hermandades filiales del Silencio, que está publicada, no aparece. Hay una relación y un estudio hecho sobre las hermandades filiales del Silencio. Bueno, pues en este contexto de fundación de hermandades nazarenos se produce la creación de la correspondiente en Tarifa. Corría el año 1643 cuando el presbítero Diego Palomino Abreu se dirigía al obispo de la diócesis de Cádiz, el franciscano Francisco Guerra, de la forma siguiente. Ilustrísimo señor, la iglesia del Señor Santiago, parroquia que fue de la ciudad de Tarifa, muy frecuentada por el pueblo cristiano hasta el día de hoy, templo muy bueno y digno de que el olvido en sus reparos no ocasione su ruina, tiene un beneficio y 3 capillas y entierros, con capellanías que se cantan y otras muchas memorias, y fiesta el día del glorioso apóstol, su titular. Y por estar estas capillas colaterales al cuerpo del templo, inexcusablemente son causa de que con las canales maestras de ellas, más limpias, detenidas las aguas, se pudran las maderas de la iglesia a la parte que le corresponde. Y las mismas capillas se llueven con peligro de arruinarse y caerse, si no se reparan. Y el templo en algunas partes se llueve, detrimento que se obviará con moderado gasto si con fervor y fidelidad se repara. Y de lo contrario, es espiritual dolos de los fieles que con afectuosa devoción lo tienen por gran santuario, con la colocación de una devotísima imagen de Jesús Nazareno y de la Virgen Santísima de la Anunciada, donde el fervor de Dios y mandato de vuestra ilustrísima esperamos sea cita la Cofradía de los Nazarenos. Archivo Parroquial de San Mateo, sección Libros de Testamento, número 8, folio 564. Este texto fue descubierto en las investigaciones realizadas por Juan Antonio Patrón Sandoval y fue divulgado por él mismo ya hace algunos años. Me ganó la vez. Me ganó la vez porque yo no podía correr tanto. La ventaja de vivir en Tarifa, si no lo hubiera divulgado yo. Porque ya sabéis que el Archivo Parroquial de San Mateo lo he leído hoja por hoja. Plano de Tarifa de Andrés de Castillejo, del año 1611, Archivo General de Simancas. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque en la ampliación veréis cómo se refleja la iglesia de Santiago, unos pocos años antes de la llegada del Nazareno. La iglesia carecía igualmente de los ornamentos con que atender la liturgia, lo que era causa de que muchos y muchos que no acuden tan presto a la que de obligación se dice, se quedan sin oírla por ser personas pobres y honradas y no tener traje suficiente. Para oficiar misa, que eran de obligación, se traían los ornamentos de la iglesia mayor. Por ello se suplicaba al obispo que se ordenase que la iglesia fuera dotada de un ornamento para decir misa rezada lo que hay en dicha capilla por propia. La petición se extendía a los reparos de la iglesia y asimismo que se reparen las capillas y lo que por su causa se ha ofendido al templo a costa de las capellanías y en lo tocante a los reparos del templo sea a costa de las rentas espirituales de las cofradías.
de las fábricas. La fábrica era el organismo eclesiástico que aglutinaba toda la recaudación de diezmos y recursos con que se dotaba la Iglesia desde el punto de vista económico y luego destinaba esas partidas al mantenimiento de los templos. Hay que decir que las fábricas de las 4 iglesias parroquiales estuvieron unidas hasta el siglo XVIII. No así los diezmos, que cada iglesia mantuvo los suyos, aunque Santa María y Santiago dejaron de ser parroquia, pero mantuvieron los demios y los distritos decimales. Al mismo tiempo, el presbítero Palomino decía que ya él, por su cuenta, había iniciado algunas reparaciones en el templo. He gastado buena parte de mi hacienda en el altar mayor, grada, en las de Santa Hechura, sitial y ornamento. También señalaba que él no tenía un caudal excesivo y suplicaba al obispo de la diócesis le nombrara coadjutor de la Iglesia de Santiago y fundador de la Cofradía de Nazareno, con la clara intención de atender las necesidades del templo y con ello pues obtener una renta suficiente para su subsistencia. Aquí tenéis una pequeña vista, que el archivo es muchísimo mayor, de lo que es el archivo parroquial de San Mateo. Como sabréis también, hoy día están unificados los archivos parroquiales de San Mateo y San Francisco. Y en la aleja superior, en la parte inferior, como observaréis, son los libros de bautismo, conocidos por muchos de vosotros, porque habéis estado en monaguillos en la parroquia y además habéis ayudado mucho a que se conservaran, ayudando a Chan, Rondón en las labores de mantenimiento. Y en la aleja superior está la donación que se realizó en tiempo, porque estos libros no formaban parte del archivo. Esta es una donación de una familia tarifeña que en tiempos del padre Aquiles, como párroco y arcipreste de la ciudad, pues se recuperaron. Y en estos libros de testamentos y capellanías es donde figuran precisamente los datos sobre la Hermandad del Nazareno y otras cuestiones. Muy interesante. Mirad, el padre Diego Palomino está señalando que la Iglesia se encuentra en muy mal estado, que es necesario revitalizar la Iglesia atrayendo a la gente, intentando dinamizar un barrio que se encontraba realmente en muy malas condiciones, en condiciones muy precarias de vida en aquellos momentos. En el año 1615 se realiza una encuesta general de tarifa y aquí se pone de manifiesto el estado calamitoso en que se halla el barrio de Santiago, la parroquia de Santiago, la colación de Santiago. Decía así: hay muy grandes ruinas en ella, en las casas de Tarifa, especialmente en los barrios de Aljaranda y Almedina, que era donde solía estar lo principal del lugar, que están muchas caídas y sin habitación. En estas averiguaciones de Juan de Arellano, que es un intendente real que está recopilando información sobre el valor que puede tener Tarifa de cara a una posible venta, de nuevo a los marqueses, a los antiguos marqueses, duques de Alcalá, se señalaban que los muros de Aljaranda, que es otro barrio que está cercada, no son de consideración porque está en muy grande parte caída y tiene muy grandes necesidades de reparos. Así bien, tenemos un barrio pobre, con casas caídas, con una iglesia que se está teniendo que reforzar y reformar a costa de los caudales del propio Diego Palomino, e incluso las murallas de ese barrio, que son unas murallas imponentes, pues ofrecen poca seguridad a los vecinos y necesitan muchísimos reparos. De forma que cabe la posibilidad de que de alguna manera la fundación de la Cofradía de Nazareno, la traída a Tarifa, la llegada a Tarifa de esta imagen, tenga una intención de despertar un fervor de devoción en las personas que viven en el barrio, de atender las necesidades espirituales, restaurando la parroquia y al mismo tiempo manteniendo vivo el barrio de Santiago.
Así yo, desde luego, lo he visto, ¿no? Evitar el deterioro, la ruina, ya no de la antigua parroquia, sino de todo el barrio. Porque es un barrio poblado por gente pobres, ¿eh? La mayoría de la población de Tarifa se dedicaba en aquel tiempo a labores del campo y de la mar. Y señalan estas mismas fuentes de Arellano que lo que hay es muy grande consideración del sustento de los vecinos es el pescado, que se sustenta con él la gente pobre y vale barato. Y vienen aquí a comprarlo forasteros para llevarlo a otros lugares y que también lo llevan los vecinos y que también vale barata la carne respecto de criarse en este término muchos ganados y llevarse a vender a otros lugares y que también es barata la naranja porque se lleva mucha y buena y se lleva algunos años a vender a otros lugares. Pero, desde luego, a nosotros lo que nos interesa es ver el contexto del barrio de Aljaranda, de la Colación de Santiago, que es un barrio marinero, cercano al varadero de la playa de la Caleta, y es porque la playa de la Caleta y a lo largo de la línea de costa que va desde las murallas de la ciudad hasta prácticamente el Torreón de Guzmán el Bueno, se varan los barcos, porque no hay un puerto en Tarifa, sino una mar muy hostil y muy peligrosa. El principal sustento y aprovechamiento que tiene la gente pobre de esta ciudad es el pescado que se mata en su término. Y allí, en ese lugar marinero, emblemática, surge la Cofradía de los Nazarenos, abierto a la gente pobre que faena en esos prolíficos entonces caladeros del Estrecho, pero al mismo tiempo muy peligrosos. Aquí tenéis una recreación de ese barrio, de ese varadero natural de la playa de la Caleta, donde se varaban los barcos de Tarifa. Hay muchas imágenes donde se observa ese varadero natural que va desde el castillo hasta prácticamente lo que es la estación de salvamento de náufragos. Pero bueno, no importa. ¿Seguimos? Bueno, el obispo, Francisco Guerra, ante las peticiones del presbítero Diego Palomino, autoriza la creación de la Cofradía de los Nazarenos y la autoriza en los siguientes términos. Por cuanto por parte de nuestro vicario y de algunos vecinos de Tarifa se nos hizo relación de que en dicha ciudad se tiene devoción de fundar una cofradía de Nazareno para que el viernes se hiciese procesión y por haber traído este año una hechura del Santo Cristo muy devota, nos pidieron y suplicaron nuestra licencia para que dicha procesión se hiciese. Y por no visto en consideración de los referidos y para que la devoción de los vecinos de la dicha ciudad se aumente y se excite a la fundación de dicha cofradía, para mayor gloria de Dios, nuestro Señor, servicio suyo y provecho de los fieles, por la presente damos licencia para que el Viernes Santo de este presente año y los demás, en cada uno un año, hagan la dicha procesión al amanecer, por ser era más conveniente, hora, sería la traducción, a la devoción del concurso de la gente, como en tal acto se requiere, dada en Cádiz a 27 días del mes de marzo de 1643 años. El archivo parroquial de San Mateo, la sección del libro de testamento, el libro número 8, el folio 563. Y aquí tenemos el Cristo de hechuras que vino a Tarifa en 1643, en una fotografía, lógicamente, anterior a la restauración. Juan Antonio Patrón y Espinosa de los Monteros la atribuyen al escultor flamenco José de Arce y la describen exhaustivamente en uno de sus trabajos en la revista Aljaranda. Yo me sumo a esa descripción y la ajusto además a los criterios que estableció el Ministerio de Cultura y la Universidad de Cádiz en el catálogo de bienes muebles e inmuebles del Obispado de Cádiz, que se realizó bajo la dirección de Fernando Pérez Mulet, el profesor titular de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Cádiz en los años 93 y 94,
Estando de párroco de San Mateo y administrador apostólico de San Francisco, el padre José María Arcedo Ternero. Y se realizó un inventario de todos los bienes muebles e inmuebles de la Iglesia Católica en Tarifa. Están las bases de datos de la Junta de Andalucía que podéis consultar perfectamente. Es una talla de madera de conífera policromada con medida 175,56 por 68 centímetros. La descripción general, como observaréis, es un hombre representado de pie y de frente, con el pie derecho adelantado, con un pronunciado encorvamiento en su lado izquierdo debido al peso de la cruz. Encorvamiento que hoy día, en la última restauración, ya no se observa tan nítidamente. El rostro se ajusta a los rasgos étnicos del pueblo hebreo en la época. Cejas ligeramente arqueadas, que marcan ojos almendrados. El entrecejo tiene forma de triángulo invertido, con poco detalle. Los pómulos se encuentran ligeramente resaltados. La nariz está arqueada, más en las alas de los orificios nasales. La boca ligeramente abierta, entre los labios grandes y carnosos. El bigote es amplio, en forma de semicírculo, que en la actualidad no presenta la división alguna, pero que los estudios que realizaron tanto Espinosa de los Monteros y Patrón Sandoval, se observó en fotografías de los años 40 que ese bigote sí se partía ligeramente por encima del labio superior. La barba aparece partida en dos, con una división en forma de triángulo, limpia de vello la parte comprendida entre el labio inferior y la perilla, y la cabellera está muy bien poblada, dividida por una línea central que le hace caer con la sensación de movimiento, tapando en parte las orejas y con la sensación de estar humedecida la cabellera por el sudor propio del sufrimiento a que se vio sometido. Esta es una hermosa reproducción que la hermandad tuvo a bien recoger en uno de sus boletines, portada de sus boletines hace algunos años, y como veréis es realmente sobrecogedora. Es una hermosísima reproducción del rostro barroco al gusto andaluz, con las gotas de sangre sobre la frente y los pómulos y la enorme serenidad de aceptación del destino que le espera y del perdón perdón que refleja en esa mirada, el perdón de los pecados de la humanidad a lo largo de toda su historia. El rostro de Jesús, hombre salvador. JHS, las letras que marcan y que designan a nuestro Padre Jesús Nazareno. Según Juan Antonio Patrón y según Espinosa de los Monteros, las manos del Cristo, del Nazareno tarifeño, revelan unos excelentes conocimientos anatómicos, quedando los nervios y las venas claramente distinguibles, dando un toque de gran realismo a la imagen. La imagen es profundamente realista y profundamente trágica, porque ese era el gusto andaluz de la época, en la imaginería andaluza de finales del siglo XVI y de primeros años del siglo XVII. La cofradía se crea, se consolida en la segunda mitad del siglo XVII, en la visita pastoral que realiza el obispo don Juan de Isla a Tarifa. La cofradía de Jesús Nazareno es alcanzada en 536 reales, es decir, que contaba con esa cantidad en su tesorería en aquellos momentos. En el año 1687, el día 16 de septiembre, consta en la partida de entierro de don Fernando Lobatón y Morales, partida que conocéis muy bien muchos de los que estáis asistiendo al acto,
don Fernando Lobatón dejó dispuesto en su testamento que se otorgase 50 reales a la Cofradía de Jesús Nazareno. Y una nueva referencia de la cofradía nos la ofrece la sesión del Cabildo Municipal de Tarifa, que el 13 de enero de 1692 expresó lo siguiente. La ciudad acuerda, la ciudad es el ayuntamiento, acuerda que se libren 100 reales en el arrendamiento de la dehesa del Valle de este término y paga que se cumplirá por San Juan, me refiero a San Juan de junio, San Juan del año que viene de 92, para que se den de limosna a la Hermandad de Jesucristo Nazareno para ayuda a los gastos del novenario que se está haciendo en la Iglesia Mayor de San Mateo, la Iglesia de San Mateo. Y así lo acordó. Todo indica que dicho novenario corresponde a la celebración del dulce nombre de Jesús. Este es un libro de actas del siglo XVII, no exactamente el libro de actas en el que consta esta donación municipal a la hermandad para la celebración del novenario del mes de enero. O sea que el nazareno bajaba de la iglesia de Santiago, por lo menos con esta referencia, en el mes de enero para celebrar el dulce nombre de Jesús, la festividad del dulce nombre de Jesús. Otra noticia sobre el nazareno y la devoción popular que despertaba nos la ofrece el libro 12 de Bautismo de San Mateo. Es una crónica que conocéis de más, que es la crónica de la gran riada sufrida por la población a causa del desbordamiento del arroyo, que es circulada por el interior de la cañada en que está ubicada Tarifa, y que dice así, yo lo voy a repetir, pero bueno, son palabras que os sonarán a todos. En este año, a 2 de enero, fue la avenida mayor que se ha experimentado, llegó el agua hasta el convento de la Santísima Trinidad, después no llovió en 3 meses, se hicieron grandes penitencias, se trajo a Nuestra Señora de la Luz, se sacó el Santo Cristo del convento, Consuelo, y se trajo a la iglesia mayor, se hizo rogativa y hubo sermón, después otro día se hizo procesión general con Nuestra Señora de la Luz y se sacó a Jesús Nazareno. Y en la procesión fueron descalzos todos los sacerdotes y a su imitación todos los vecinos con grandes penitencias y todos descubiertos los rostros. Tenéis un plano de la ciudad levantado por Gerardo Cohen hacia 1643 y observaréis el río, que causó muchísimos problemas hasta su desviación. En el año 1717 el obispo don Lorenzo Armengual de la Mota estuvo de visita pastoral en Tarifa, él mismo, y el obispo Armengual es muy descriptivo en sus visitas pastorales, muy descriptivo. Y señala lo siguiente sobre la iglesia de Santiago y la Hermandad de Jesús Nazareno. Estos son datos, ya digo, de 1717. Es una iglesia de una nave donde había 3 capillas, una de la Encarnación, que está caída, otra de la Concepción, que sirve de sacristía, y la otra de la Santa Cruz, en cuyo altar no se celebra. Celébrase tan solamente en el altar donde están las imágenes de Jesús Nazareno, Nuestra Señora y San Juan, que se sacan en la procesión del Viernes Santo. No hay en él efigie ni cuadro de Santiago, por lo que suponemos que el retablo al completo, que se culminaba posiblemente en el ático con el altorrelieve de Santiago que hemos visto anteriormente, es posterior a 1717. Muy posterior no, pero algo posterior. Y San Juan, que se saca en procesión el Viernes Santo, no hay efigie ni cuadro de Santiago. Por haber sido esta parroquia, hay en ella fundadas diferentes capellanías, cuyas misas deben celebrarse en ella, como asimismo decirse misa todos los domingos y fiestas por los curas y beneficiados, alternativamente por mandatos de visita, y el día de Santiago, primera víspera y misa cantada, dando a la fábrica para ello los ornamentos y lo demás que se necesitare. Cuida de la dicha ermita una santera que pide limosna para su sustento y aceite para la lámpara. Está situada en ella la cofradía de Jesús Nazareno. Explícase todas las noches, después del rosario, un punto de la doctrina cristiana por don Antonio de Velasco, vicario actual. Todo parece indicar que a mediados del siglo XVIII la cofradía desapareció. No sabemos si por el inicio de las reformas ilustradas, comenzadas con Fernando VI y continuadas de manera más firme por Carlos III, o por el agotamiento, no de la fe,
sino de los recursos económicos para mantener la corporación religiosa. Toda vez que, aunque el siglo XVIII fue un siglo de crecimiento poblacional y económico para Tarifa, los primeros años, con la Guerra de Sucesión y los inicios de la dominación británica del Peñón de Gibraltar, debieron ser muy duros para la población, tradicionalmente muy pobre, como lo hemos dicho, y cuyo principal sustento eran las labores agrícolas y la pesca, que debió quedar dificultada por la presencia de las naves británicas. Aquí tenéis una vista del Peñón, la parte trasera del Peñón, desde Punta Europa. Con todo, la cofradía o el organismo que regulaba la salida procesional del nazareno, o tal vez un devoto, encargó para el cortejo al prestigioso escultor malagueño Fernando Ortiz un San Juan Evangelista que culminó su realización en 1737. No es plan que nos pongamos a detallar las excelencias de una imagen que ha sido solicitada a la parroquia para formar parte, creo, de una magna exposición dedicada precisamente al insigne escultor malacitano. De esta manera, para sostener el culto y la procesión de la madrugada del Viernes Santo, que debía haber quedado sin cofradía, se constituye un patronato, una obra pía, debida a un noble linaje, a una noble familia local, la familia Moreno y Valdés. No sabemos la fecha exacta en que comenzó la financiación del evento a cargo de dicha familia. El testamento de don Pascual Moreno y Prado, realizado el 24 de noviembre de 1760, señala que su padre, el regidor perpetuo y alcalde mayor honorífico de Tarifa, la máxima autoridad judicial de la población, y sustituto en la mayor parte de los casos del corregidor, que haría las funciones hoy día de alcalde, don Bartolomé Moreno y Valdés, casado con doña Estefanía Núñez de Prado, ya estaba a cargo de la procesión del nazareno, y era una tutela familiar que ya se remontaba a sus abuelos. Es decir, en 1760 ya se advierte por parte de este sacerdote, Pascual Moreno y Prado, que era sacerdote de Tarifa, presbítero de las iglesias de la ciudad de Tarifa, que desde tiempo de su padre y desde tiempo de sus abuelos, pues la procesión del Viernes Santo por la mañana estaba a cargo de su familia, pero no de una manera absolutamente reglamentada, regulada, desde un punto de vista judicial, desde un punto de vista institucional. Patrón Sandoval, en uno de sus numerosos trabajos sobre el tema, señala que don Bartolomé Moreno llegó la tutela de la procesión del Nazareno el Viernes Santo por la mañana hasta el año 1740. Esto ya nos pone prácticamente en la frontera con digamos, el encargo de la obra de San Juan Evangelista para formar parte del cortejo del Nazareno. Bueno, vamos a señalar 1740 como una fecha no totalmente asentada, pero una fecha de referencia para esa tutela que realiza la familia de don Pascual Moreno y Prado, la familia Moreno y Prado, de la procesión, del desfile procesional del Viernes Santo de madrugada. A partir de 1740 se hace cargo Pascual Moreno y Valdés, y Prado, que llega a ser, entonces era diácono, luego llega a ser presbítero y también comisario del Santo Oficio de la Inquisición. Va a ser un personaje de una cierta notoriedad. Y Pascual Moreno y Prado mantiene, sin crear ningún organismo, ya digo, mantiene a cargo de sus rentas, de manera personal, esa tradición familiar de sufragar los gastos que ocasiona la procesión del Viernes Santo por la mañana. Lo que sí hace es asegurarse de que esa tradición familiar continúe, encargando a su hermano, a su testamento, a su hermano Carlos, a través de un poder notarial, llevar a cabo la constitución del patronato.
Es decir, Pascual Moreno no constituye el patronato, sino que ordena a su hermano que lo constituya, que garantizase mediante ese patronato la decencia de los cultos y procesión del Nazareno de Santiago, que, bueno, ante la devoción del pueblo tarifeño en aquellos momentos, la Iglesia está cambiando de nombre y empieza a aparecer en las actas de bautismo, de defunciones y de matrimonios de San Mateo y de San Francisco como iglesia o ermita de Jesús. Eso es algo que también sabéis mucho de vosotros. Bueno, el testamento de don Pascual Moreno establecía ser enterrado en el convento de la Santísima Trinidad en sepultura propia de su familia. Y como os he dicho antes, que se continuara con la devoción tan santa de sacar el Viernes Santo por la mañana la procesión del paso de la ermita de Jesús. O sea que ya le llamaban ermita de Jesús a la iglesia de Santiago. Procesión del paso porque es el paso por excelencia de la Semana Santa. Y es un paso que va a recorrer un laberíntico mundo de calles, porque no son las calles que hoy conocemos. Las calles del barrio de Aljaranda eran muy distintas en aquella época. Lo que nosotros conocemos, pues, producto de obras de edificaciones, de viviendas sociales de los años 50 y 60, comienzo de los 60, y las calles del barrio eran muy distintas. Eran calles con un, digamos, urbanismo muy tortuoso, propio del urbanismo islámico, medieval, donde habitaban gente sencilla, muy piadosas, que van a ir poco a poco cambiando el nombre de las calles en función de la procesión del Nazareno. Y entonces aparecen en la nomenclatura nombres como Calle de Jesús, Calle Amor de Dios, Calle de la Amargura, Plaza de los Afligidos, Callejón de San Juan, Patio de la Verónica. Aquí tenéis una fotografía en la que se muestra la confluencia de la calle Jesús, la calle Aljaranda y la calle de la Amargura. Don Pascual encargaba a su hermano, a don Carlos Moreno y Prado, sacarla todos los años, permitiéndolo el tiempo, y que se hiciese con la máxima decencia, hasta el fin de sus días y de los bienes que le dase, y señalase las raíces, es decir, las fuentes económicas suficientes para la continuidad de la procesión y la mejoría de la ropa a que las imágenes necesitasen. Cuando faltara don Carlos, tendría que ser regido el patronato que don Carlos debía crear, preferentemente por un miembro cercano de la familia residente en Tarifa. Por supuesto, un clérigo miembro de la familia. Y en este sentido se señala que el protagonismo del vínculo que crea doña Ana Estefanía de Prado prevalece sobre el vínculo familiar de la familia Moreno. En fin, que se encarga directamente a don Carlos la constitución del patronato y se fija incluso una renta para los capellanes que han de ocuparse, los patronos que han de ocuparse de llevar a cabo todos los encargos para la procesión del Viernes Santo de madrugada. Se dota al patronato, al patrono, a la persona que ha de encargarse de administrar los bienes y pagar con ellos los gastos necesarios para la celebración del evento religioso, 4 pesos de oro, que tengo que deciros que es una cantidad muy importante, muy importante. Bien, el 11 de febrero de 1761 es don Carlos quien otorga testamento. Y aquí es donde ya se recoge en el testamento de don Carlos la constitución del patronato, lo que se llaman las cláusulas de la procesión de Jesús. Don Carlos señalaba que la devoción de las prácticas de religiosidad popular, procesión y cultos de Cristo Nazareno de Santiago
en la mañana o madrugada del Viernes Santo se remontaba a sus abuelos y que su hermano don Pascual la había seguido hasta el último año. Y que, siendo voluntad de su hermano, el clérigo, ya fallecido, que continuase la tradición, pues se había hecho cargo de los gastos que significaba la procesión del Nazareno y que ascendían a 1.500 reales. Un real de plata castellano equivale en la actualidad a 6,375 euros, prácticamente 6,5 euros. Es decir, un total de 9.562,50 euros al año era el presupuesto para sacar la procesión del Viernes Santo por la mañana. Renta obtenida de un principal, es decir, de un caudal que no podía tocarse, de 50.000 reales, es decir, de 318.750 euros actuales. Con dichos 1.500 reales se acudiría a los gastos del adorno de las imágenes que formaban parte del cortejo. Y se citan las siguientes: Jesús Nazareno, Nuestra Señora del Desconsuelo, San Juan y otras. Suponemos que entre esas otras se encuentra la Mujer Verónica, la Santa Mujer Verónica, según otros. Un conjunto procesional que era conocido y se recoge en las cláusulas como la procesión del Paso del Viernes Santo, que debía realizarse con asistencia del clero local, estándose precedida por la cruz parroquial de San Mateo. Igualmente, se dejaba establecido la asistencia de la comunidad conventual de la Santísima Trinidad, los trinitarios. En otro punto, don Carlos señalaba que él otorgaba otros 286 reales para el reparo de las ropas y alhajas de las imágenes religiosas, aparte de los 50.000. Don Carlos establecía igualmente en su testamento lo siguiente: dejaba 740 reales más de vellón para el gasto de la cera del altar, 150 hachas o hachones que deberían de llevar seguramente los penitentes y que habían de conservarse, y 10 libras de cera que portaría el clero. 24 reales para las subvenciones o gratificaciones del clero y de la música de acompañamiento. 60 reales para la persona que había de predicar el sermón de la mañana del Viernes Santo. 60 reales. Sermón. No estamos inventando nada cuando realizamos sermones del encuentro en la calzada. Y no estamos inventando nada porque la persona que ideó todo este mundo del encuentro entre el Nazareno y la Paz es uno de los mayores conocedores de la historia de Tarifa, Sebastián Rondón Guerrero. Por último, 60 reales de gratificación para el patrono de la obra pía. En caso de sobrar alguna cantidad de dinero, se destinaría a gastos de acuerdo con el señor vicario de las iglesias de Tarifa, para mayor decencia de Cristo nuestro Señor y en lo que se necesitase para reparar su culto. ¿Pero de dónde procedían los 50.000 reales? Bueno, pues los 50.000 reales quedaban claramente expresados, procedían de un molino en el Maestral, que se había adquirido por don Pascual, poniéndole en el estado, decía las cláusulas testamentarias, o dicen las cláusulas testamentarias, en que hoy está. Y que solo estaba grabado con una renta o censo antiguo de 86 reales que se pagaba a la capellanía de Francisco Rodríguez Aparicio. No se podía tocar ni extraer ninguna cantidad de los 50.000 reales destinados a la procesión y culto del Nazareno, con nuevas cargas. Por último, se señala que el molino tenía un valor en aquel entonces de 12.000 ducados, es decir, unos 325.200 euros actuales. Aquí tenéis las cláusulas, porque la historia, en ocasiones, tenemos la suerte de que queda plasmada en escrito. Y aquí están esos escritos. En este sentido, aquí comienzan las cláusulas de la procesión del Jueves Santo, perdón, de la madrugada, que se llama cláusula de la procesión de Jesús. Y aquí tenéis en detalle las imágenes que aparecen descritas.
Está en el folio 179 vuelto. Un cortejo en el que posiblemente estuviera esta imagen, la mujer Verónica, atribuida igualmente por Juan Antonio Patrón Sandoval y Espinosa de los Monteros al gran escultor malacitano Fernando Ortiz. Es bastante probable, muy probable. La mujer Verónica, que no está mencionada en las cláusulas testamentarias de la familia Moreno y Parado, pero ya digo, es bastante probable. Y aquí tenemos la Plaza de Santa María. La Plaza de Santa María, que es donde, con toda la probabilidad del mundo, se celebraba la procesión del encuentro. Donde confluían, por una parte, el nazareno. Si alguno tiene algún dato, que lo aporte, por favor. Pero lo más probable es que el nazareno bajara por la calle Jesús y se encaminara por la calle de la Amargura, tras pasar por la plaza, quizás subiera a la Plaza de los Afligidos, luego la calle de la Amargura y desembocaba en la Plaza de Santa María. De un patio de la calle San Juan salía San Juan. El patio se conserva, creo, todavía lo que es la puerta del siglo XVII. Y de las zonas de oficinas del ayuntamiento, donde se ubicó, creo, la primera oficina que tuvimos aquí en Tarifa de extensión agraria y que luego creo que ocupó la policía local, que se conocía aquello como el patio de la Verónica, salía la mujer Verónica, conocida popularmente con el nombre de la banderillera por su peculiar movimiento de brazos. Y por último, la Virgen. La Virgen salía de la Iglesia de la Soledad. ¿Qué Virgen salía de la Iglesia de la Soledad? El patronato lo que menciona es a Nuestra Señora del Desconsuelo. Pero ¿y si Nuestra Señora del Desconsuelo no es otra que Nuestra Señora de la Soledad? Es que no lo sabemos. Es que no lo sabemos. Realmente no sabemos si era la Soledad, era Nuestra Señora del Desconsuelo. Lo que sabemos es que había varias imágenes que desfilaban. Tenemos los nombres de los que tenemos y el resto es pensar en la posibilidad de que fuera. Bueno, aquí tenéis a uno de los grandes reyes que ha tenido España, según la mayoría de los historiadores, pero que tiene muy mala fama desde el punto de vista de la religiosidad popular y de las cofradías, e incluso tuvo enfrentamientos no directamente con el clero, que lo apoyaba en sus medidas ilustradas, pero sí con el pueblo, que veía que se atacaban algunas de sus tradiciones más seculares. Es Carlos III, el mejor alcalde del rey, y no sabemos hasta qué momento se prolongó el patronato. Realmente no sabemos cuándo finaliza el patronato. Lo que sí sabemos es que a partir del reinado de Carlos III comienza, según uno de los grandes historiadores del mundo cofrade, que es Rafael Sánchez Herrero, el catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, de Historia Moderna, ya digo, uno de los grandes conocedores de la Semana Santa sevillana y andaluza, con numerosísimas publicaciones, comienza lo que se llama el siglo de crisis de las cofradías. Es un siglo de crisis que va desde el reinado de Carlos III hasta el reinado de Alfonso XII. Con momentos de incertidumbre posteriores durante la Segunda República, la Guerra Civil y las turbulencias que crean en el mundo cofrade el Vaticano II. Porque el Vaticano II es un movimiento de reforma de la Iglesia que, quiera que no, ha influido muchísimo en las modificaciones de conducta, lógicamente. Carlos III es un rey ilustrado, mantiene una política de cierta pugna con la Iglesia por el control social que ésta ejercía, pero sin embargo era al mismo tiempo un hombre muy devoto y muy cristiano, una persona muy devota y muy cristiana. Sus medidas contra las cofradías venían dadas por la proliferación de las mismas. Se calcula que existían en España en aquel tiempo 25.000 cofradías pasionales en todo el país. De hecho, las medidas que toma Carlos III contaron con el apoyo eclesiástico. La mayor parte de los obispos apoyaron, pero a rajatabla, esas medidas. No por la fuerza, sino porque estaban convencidos de que eran necesarias. Incluso hay denuncias por parte de los obispos de, digamos, los males que acarrean algunas cofradías. Bueno,
lo que se hace en su política es reducir el número de hermandades de penitencia de manera drástica, se prohíben las flagelaciones y se ordena que no salgan de noche. Salvo una, la Vera Cruz de Sevilla, que tenía un privilegio papal. Y me diréis, bueno, ¿y esto cómo afecta al nazareno? Pues tiene que afectarle de manera muy clara. Tiene que afectarle de manera muy clara. La documentación sobre las cofradías de Tarifa no aparece, pero entre 1769 y 1772, os digo que no aparece porque yo he estado en el Archivo Histórico Nacional buscándola y no hay referencias. El ilustrado conde de Aranda manda a elaborar un expediente. Yo estaba buscando el expediente de Tarifa y no hay manera de hallarlo. Hay dificultad incluso para hallar el expediente del Obispado de Cádiz. El expediente general de Cofradías del Reino. Alfredo Martín García, que es un investigador que se ha ocupado de este tema, señala que el expediente no es sino el resultado de esa pugna entre el altar y el trono, desde la creación de las monarquías autoritarias y luego absolutas, y que las medidas aplicadas por las monarquías no son intrusiones en la esfera eclesiástica, sino una reacción, digamos, del Estado ante el excesivo peso de Roma en los ámbitos de la esfera del Estado. Yo creo que no tanto, ¿no? El expediente general de cofradías es más bien un expediente para regular la vida de las cofradías, de las que los obispos en aquel entonces tenían serias dudas de un comportamiento honorable y cristiano. Además de la expulsión de los jesuitas o la reducción de los clérigos, la política de Carlos III, os acordaréis, el convento de la Santísima Trinidad Tarifa, el despotismo ilustrado de Carlos III intentó también racionalizar y purificar la religiosidad popular. Los ilustrados consideraban que la religiosidad popular era una forma de superstición. Desde ese punto de vista, las cofradías se convertían en un estorbo para los fines ilustrados, en un arcaico vestigio que retenía bienes y rentas destinados a funciones religiosas que no siempre se celebraban, al tiempo que se atacaba a los gremios, que eran los que sostenían realmente a las cofradías y que eran un escollo para la modernización productiva de España. Como veis, estas cosas son muy complejas, no son cosas muy de decir es un ataque a la Iglesia, es un ataque a las cofradías, no. Es una reforma integral de las estructuras del Estado en España en el siglo XVIII y a las cofradías nos toca la parte que nos tocó. Ya digo que las primeras medidas se toman en Madrid y Barcelona y algunas denuncias proceden de obispos, como por ejemplo el obispo de Córdoba. El obispo de Córdoba se queja amargamente de los excesos de las cofradías y eso hace que se inicie una ofensiva que califican a las cofradías como antiguallas supersticiosas, dejando claro su deseo de limitar considerablemente su número. Acto seguido, a comienzos de 1769, el Consejo de Castilla encarga a los obispos un informe del estado de las cofradías y hermandades y la posibilidad de actuar sobre ellas. El 28 de septiembre de 1770, el Consejo, a través del conde de Aranda, encargaba a los intendentes de la Corona de Castilla y a los corregidores de la Corona de Aragón noticia exacta de todas las hermandades, cofradías, congregaciones, gremios y cualquier especie de gentes colegiados que celebren una o más fiestas en el año, ya con función de iglesia y con otros exteriores de gasto y procesión. La información debía pasar a las autoridades locales o debía ser elaborada por las autoridades locales y debían distinguir entre las cofradías que tenían aprobación del Consejo de Castilla, las que tenían aprobación del obispo o las que no tenían ningún tipo de autorización para la realización de sus fines. En agosto de 1773, el Consejo de Castilla no había recibido la totalidad de los informes, por lo que el conde de Aranda dirigió una solicitud al rey para la aplicación de las medidas en todos los dominios peninsulares. Aranda criticaba los excesos económicos, el apego a la ostentación, acusándoles incluso de fomentar la vagancia y contraponía la fe ignorante de las cofradías, gravosa para las clases populares, a la articulada en torno a las parroquias, que es una fe mucho más racional. No obstante, libraba de su feroz crítica a las cofradías sacramentales, a las que tenían sede parroquial y a las de carácter espiritual y asistencial. O sea, que todo aquello que sirviera para fomentar la fe, todo aquello que sirviera para mantener la devoción cristiana, todo aquello que sirviera, toda cofradía que sirviera
para dar asistencia de carácter espiritual o de carácter de ayuda económica o de asistencia pública a los más necesitados, esas cofradías no se podían tocar. Perdón. Vamos al anterior. Vamos a ver. Tras la elaboración, el expediente pasó al Procurador General del Reino, don Vicente Paíno, quien en 1775 dio su visto bueno para que el Consejo de Castilla comenzase el plan de reforma. Y, bueno, era muy importante distinguir entre las cofradías que tenían templo propio, aquellas que estaban en conventos de regulares, porque los conventos de regulares iban a ser precisamente uno de los caballos de batalla que iba a tener la monarquía a partir de ese momento. 1777, recordar la extinción del convento trinitario de Tarifa. Pasaron 7 años para que los fiscales del Consejo elaborasen un dictamen en que se exponían las labores asistenciales de las cofradías. Y bueno, ante el clamor popular, que motivaron que las propuestas no se llevaran del todo a cabo, sino mitigadas, pues parecía que las cofradías se habían salvado, pero no. En realidad estamos ante el principio el inicio, el comienzo de una serie de medidas que se van a prolongar en el tiempo y que van a afectar no solamente a las cofradías, sino a toda la Iglesia española. El reinado de Fernando VII, tras los intentos de desamortización de Godoy y de José Bonaparte, pues suponen un retorno al antiguo régimen y a las tradiciones. Suponemos que el patronato sigue existiendo, ya que se trata de una fundación u obra pía y que no debió de sufrir los embates de la política de Carlos III o de Godoy, pero las horas estaban contadas. Aquí tenemos un plano de la iglesia de Santiago de comienzos del siglo XIX y, como veis, la iglesia se detalla para la construcción de un gran cementerio en los alrededores. Esto está publicado en Aljaranda, en los cementerios de la ciudad de Tarifa, y la iglesia ya presentaba ciertos deterioros. Y aquí tenemos al autor del gran ataque contra las cofradías en la España del siglo XIX. Nada más y nada menos que don Pascual Madoz, al que le debemos su diccionario estadístico e histórico de España y sus posesiones de ultramar, que describe de manera detalladísima cómo eran las poblaciones españolas, la mayor parte de las poblaciones españolas a mediados del siglo XIX. Pascual Madoz era un liberal progresista, y durante su jefatura de gobierno pues se llevó a cabo la segunda desamortización. Esta es la desamortización de Mendizábal y esta es la desamortización de Madoz. La desamortización de Madoz se lleva a cabo entre los años 54 y 56 y afectó a las propiedades comunales de los ayuntamientos, las del clero, las de las órdenes militares, las cofradías, obras pías, santuarios, las del infante don Carlos de Borbón, ya sabéis, los carlistas, pretendientes carlistas, de los propios y comunes de los pueblos, de la beneficencia y de la instrucción pública. Se excluían las escuelas pías y los hospitalarios de San Juan de Dios dedicados a la enseñanza y a la atención pública. Fueron los únicos que se libraron. Así, seguramente, dentro de algunos años o dentro de muy poco tiempo, pues los investigadores que están en el archivo de protocolos notariales de Algeciras investigando, descubran porque la documentación existe, pues yo fui archivero de protocolos notariales durante unos años y sé que esa documentación existe, descubran en los legajos de los notarios de la época las correspondientes actas de desamortización y de desaparición del patronato. En el Obispado de Cádiz no consta. Constan otras, pero en el Obispado de Cádiz no consta la desaparición del patronato del Nazareno. Por aquel entonces, estamos hablando ya de mediados del siglo XIX, el Templo de Santiago estaba en muy malas condiciones y se encargó un presupuesto por parte de la Vicaría de las Iglesias de Tarifa, porque, ya digo, se necesitaban bóvedas del arco, el arco y la bóveda del presbiterio, del cuerpo de la iglesia, del segundo piso de la sacristía, en fin,
Y lo peor estaba por llegar, porque en 1845 la iglesia, nada más y nada menos, que fue convertida en una fundición de campanas para la iglesia de San Mateo. El ayuntamiento quiso dotar a la iglesia de San Mateo de unas campanas y la fundición de las campanas se realizó en la iglesia de Santiago. Y claro, ¿a quién afectó? Pues lógicamente a la pobre población de la familia del barrio de Jesús, de la Aljaranda, que es un barrio muy pobre y que sigue siendo pobre en el siglo XIX y que es el único lugar a donde ellos pueden ir, oír misa dominical y cumplir con los preceptos religiosos, porque no tienen, digamos, debido a su pobreza, la prestancia como para presentarse en la iglesia mayor o en la iglesia de San Francisco. Y lo expresa así directamente el vicario de las iglesias de Tarifa. Multitud de familias pobrísimas que habitan en el barrio donde está situado. En ella hasta hace pocos meses a esta parte se ha estado diciendo misa los días festivos con gran proporción de infelices que por su pobreza y desnudez no irían misa en otra parte. Además se daba culto a unas devotas imágenes de Jesucristo y de su madre y del apóstol San Juan, señaladamente en Cuaresma y en Semana Santa. O sea que los cultos a la Virgen Santísima, a Jesús Nazareno y a San Juan Evangelista continuaban en la iglesia en aquellos difíciles años de 1845, cuando la antigua parroquia de la iglesia, Ermita de Santiago, fue convertida en un fundidero de campanas, una fundición de campanas. El ayuntamiento, que era el responsable de tales males, contestaba al obispo, ¿no?, que la iglesia se encontraba en muy mal estado, que los techos ya estaban con muchos orificios por donde se llovía, que realmente un orificio más en el techo no iba a repercutir para nada en la iglesia, y que además las obras de arte, las imágenes más devocionales habían sido trasladadas posiblemente a San Mateo, posiblemente a Santa María, no lo expresan, y que allí solamente se quedó una escultura muy mala y en parte de plomo. Y otra media talla o relieve formado en el mismo retablo, seguramente la imagen del apóstol Santiago. Y ya digo que no importaba que se hiciera un agujero más en el techo y que las paredes estaban recaladas de humedad y viejas y estaban negras. Fijaros esta fotografía que está tomada hace unos años, como las humedades están en la bóveda de la capilla de la Concepción y la nervadura gótica de la capilla de la Concepción. Bueno, y es en este contexto político y general de la época cuando comienza en la última fase del gobierno de Isabel II, entre los años 1856 y 68, que es la última fase del gobierno de Isabel II, la creación de la Real Archicofradía. Ya digo que entre 1856 y 68 se establece el último periodo de gobierno o de reinado de Isabel II y vuelven al poder los liberales moderados. Y vuelve la Constitución de 1845, que es una Constitución bastante respetuosa, establece como religión oficial del Estado la religión católica. El culto católico, por supuesto, tiene preponderancia sobre cualquier otro culto y las relaciones con la Iglesia son muy fluidas y están representadas por el Concordato de 1851. Es el momento de la refundación, ya digo, de la cofradía, un momento propicio, pero que no hubiera acontecido si el culto al Nazareno de Santiago y la devoción secular del pueblo de Tarifa se hubieran olvidado del Nazareno y de su devoción. El culto se mantenía, la devoción se mantenía y por eso la cofradía, sustituido el patronato, seguramente por la desamortización, resurge. No estaba enterrado el culto al Nazareno, estaba vivo y bien asentado y además, como la unión hace la fuerza, pues unieron devociones seculares de Tarifa y unieron devociones tales como la de Nuestra Señora de la Soledad de Santa María, muy antigua, y también la antigua y secular devoción del Santo Entierro de Cristo, ligado con anterioridad al legado de otra familia tarifeña, la familia Chirino, y a la hermandad eclesiástica de San Pedro. Y aquí tenéis la imagen cotitular una de las imágenes cotitular de la archicofradía.
el Santo Cristo de las Ánimas, en aquel entonces Santo Entierro, porque bueno, alguno de vosotros sabe que tiene los vasos articulados y que, por lo tanto, pueden plegarse y al tiempo de figurar como crucificado, pues se celebraría también el rito del entierro de Cristo con esta imagen. Está también atribuida por parte de Juan Antonio Patrón y de Espinosa de los Monteros al imaginero Fernando Ortiz. Bueno, según la documentación que enfrentó por la preeminencia de los actos religiosos de Tarifa a la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad y a la Congregación de María Santísima de la Luz, los estatutos de la Archicofradía del Nazareno estaban aprobados por la reina Isabel II el 12 de febrero de 1866. Habían superado la aprobación del obispo de la diócesis 3 años antes, el 1 de enero de 1863. Sin embargo, los estatutos que yo encontré en el obispado hace aproximadamente 35 años nos refieren que la aprobación diocesana se produjo el 1 de julio de 1864. En fin, que entramos en un baile de cifras, un auténtico laberinto cronológico que, bueno, pues podría haber enturbiado los primeros años de nacimiento de la cofradía. Los datos que he extraído son los siguientes. Muy probablemente, a lo largo de 1862, se fue gestando la creación de la hermandad que vendría a sustituir en ciertos aspectos las funciones de la antigua obra pía, del patronato de Jesús Nazareno, sobre todo en la financiación y organización del desfile de la madrugada del Viernes Santo, la procesión del paso. El 1 de enero de 1863, el prelado diocesano aprobó unos primeros estatutos, de los cuales tenemos constancia, pero de los que no se conserva copia, que regirán provisionalmente la vida de la hermandad, quedando constituida la misma de manera formal con la aprobación diocesana del 25 del mismo mes y año, y como demuestra el acta de la sesión que está recogida en el primer libro de actas de la cofradía. O sea que, según el libro de actas de la cofradía, el 25 de aquel 1863, 25 de enero de 1863, es cuando el obispo aprueba los estatutos. Aquí tenemos la cotitular mariana de la Archicofradía, la talla barroca de Nuestra Señora de la Soledad de la antigua iglesia de Santa María, la señora del barrio de la Almedina. Una vez constituida la cofradía, la archicofradía, se procedió a la redacción de unos estatutos definitivos y el 17 de abril de 1864 fueron firmados por el hermano mayor, José Patiño Macías, y el secretario coadjutor, Sebastián Aguilar Villalta. Y visados por el obispado de Cádiz, fueron aprobados por el señor obispo de la diócesis, don Félix María de Arrieta y Llano, por no encontrar nada que se oponga a la fe y a la moral. Antes, al contrario, nos parece muy a propósito observador como corresponde para fomentar la piedad cristiana, medio seguro de lograr adelantos muy ventajosos en la reforma de las costumbres tan necesarias para alcanzar la salvación de nuestras almas. Será el obispo de la diócesis, conforme a la legislación, quien mande las reglas a Madrid, a las autoridades civiles, y en concreto el 22 de marzo de 1865 el Ministerio de Gracia y Justicia remitía de nuevo al obispo los estatutos ordenando modificar un punto en concreto, que la presidencia de los actos cofrades corresponda siempre al cura propio de la respectiva parroquia o al que le sustituya. Se realizaron las modificaciones, fueron remitidos de nuevo a Madrid y el 12 de febrero de 1866 se aprobaron definitivamente los mismos. El proceso culminó el 22 de febrero de 1866 cuando la cofradía pagó los correspondientes derechos fiscales de todos los trámites habidos, no con el obispado, sino lógicamente con las autoridades civiles. 80 escudos y 50 milésimas, un dineral. Esta es la copia impresa de los estatutos que se realiza por parte de la Archicofradía. Esos estatutos de los que hemos hablado luego se van a imprimir en 1877, nada menos y nada más que en la prestigiosa imprenta de Federico Joly. Ya sabéis, Diario de Cádiz. En paralelo al proceso de aprobación de los estatutos, se solicitó a través del señor obispo de la diócesis que Su Majestad Isabel II concediera el título de real
para la ya entonces intitulada Archicofradía, lo que se concedió de la manera siguiente. El Ministerio de Gracia y Justicia dijo que accedía la reina, Nuestra Señora, a los deseos manifestados por los individuos que componen la Archicofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, establecida en la ciudad de Tarifa, a la instancia que elevan a su augusta consideración en 23 de mayo próximo pasado, por digno conducto de vuestra excelencia, lo que de servido concederles el título de real que solicitaban para la misma, lo que de propia orden comunicaban al señor Ministro de Gracia y Justicia y traslado a vuestra excelencia, al obispo, para los efectos consiguientes. Madrid, 21 de noviembre de 1865. Y ya tenemos la Real Archicofradía. Real Archicofradía. ¿Por qué os he dicho antes que los estatutos son impresos en la imprenta de Federico Joly? Son de 1877. Hay un desfase, ¿no? Hay un desfase aproximadamente de unos 13 años. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido nada más y nada menos que en España, en 1868, hay una revolución que se denomina la Gloriosa y que da lugar a un sexenio que nosotros, 6 años, que nosotros conocemos en historia como el sexenio democrático. Antiguamente se conocía como el sexenio revolucionario, ahora en la terminología actual se conoce como sexenio democrático, y en el sexenio democrático tenemos una monarquía constitucional de carácter muy liberal, que es la de Amadeo de Saboya, una república, que es la Segunda República, y, bueno, la Primera República, con todo lo que entraña la Primera República, que tiene 4 presidentes en un año, y además un movimiento de tendencia centrífuga en algunas regiones y municipios españoles, que es lo que se conoce como movimiento cantonalista. Es decir, hay una época de incertidumbre política que se refleja en las cofradías. No hay documentación que señale expresamente este apartado, pero todos los historiadores están de acuerdo en que el sexenio revolucionario, que se extiende desde 1868 hasta 1874, es un periodo en el que las cofradías van a sufrir los avatares políticos de una manera muy clara, muy clara. Y por ello, en 1877, digamos, con la llegada al trono de Alfonso XII y la restauración de la monarquía borbónica, pues lógicamente las cofradías vuelven a revitalizarse. Aquí tenéis, vamos a pasar a lo anterior, la concesión del real título a la Archicofradía, y aquí tenéis los estatutos del Nazareno, Nuestra Señora de la Soledad y Santo Entierro, y una patente de hermano. Bueno, la Archicofradía se fue dotando de objetos, de alhajas, y en 1879 se elaboró un inventario que ha sido publicado por una de las sesiones que componían la Archicofradía, en este caso el boletín de la hermandad, de la agrupación parroquial, quiero ser exacto en la terminología, agrupación ante asociación parroquial, ahora agrupación parroquial Nuestra Señora de la Soledad, y bueno, ahí tenéis detallados los bienes que tenía la cofradía, ¿no? Coronas, potencias de plata para nuestro Padre Jesús, Nuestra Señora de los Dolores. Nos aparece una imagen con la titulación de Nuestra Señora de los Dolores. Había que inferir que es la actual cotitular de la hermandad de nuestro Padre Jesús de la Salud, del Santo Cristo de la Salud. Pues no lo sabemos, realmente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Nuestra Señora de los Dolores llega a Tarifa a través también de la adquisición que realizó de ella una señora, Sotomayor, Terán de Sotomayor, y que luego va a quedar ligada a la Cofradía del Nazareno, pero en principio hay que decir que seguramente la imaginería religiosa de Tarifa sería muchísimo más prolífica de lo que nosotros conocemos, que nosotros solo conocemos una muestra muy pequeña de lo que debió ser la imaginería religiosa tarifeña, y cabe la posibilidad que no tenga absolutamente nada que ver con la actual Virgen de los Dolores. Una diadema de plata para San Juan, palangana de plata, faroles grandes, 3 pértigas, una dorada, la otra de plata azul, un estandarte de damasco morado,
con vara y cruz en plata de rul, 2 lámparas del mismo metal, 6 candeleros del plan del altar de metal, amarillo, 8 candeleros pequeños de metal, amarillo, una palmatoria. Luego vienen las ropas de la Virgen, túnicas de terciopelo de nuestro Padre Jesús, en mal estado una, en otro en medio uso, un manto y vestido de terciopelo de la Virgen de los Dolores. Volvemos a hablar de la Virgen de los Dolores. Cabe aquí interpretar que seguramente se está refiriendo a Nuestra Señora de la Soledad, con otro nombre. Es posible que igual que la imagen del Cristo de las Ánimas era utilizada como crucificado y como santo entierro, pues es posible también que la Virgen de la Soledad fuera también en un momento determinado utilizada bajo la vocación de Virgen de los Dolores. Es que no lo sabemos. Bueno, entramos en la última fase, que es cuando el estado de conservación de Santiago ya no es preocupante, sino irreversible. Las actas de la Cofradía del Nazareno reflejan que ese símbolo religioso que constituye la Iglesia de Santiago está en peligro y pone en peligro a la población que acude a los cultos. Y en el año 1908, según mis datos, otros obtenidos del Obispado de Cádiz, otros señalan en el año 1907, el Nazareno y el resto de las imágenes de la Archicofradía son trasladadas a la antigua iglesia parroquial de Santa María o de la Soledad, y allí se redactaron unos cortos estatutos. Esta es la imagen que muestra la iglesia de Santiago en aquellos momentos de comienzo del siglo XX, es de la colección de Manuel Rojas, y como observaréis, la iglesia está hecha ya pedazos. Aquí tenéis una imagen de los años 30, donde ya ha desaparecido la techumbre que cubría el camerino de Jesús Nazareno, en la calle Jesús, como veis, siempre un barrio pobre. Esta vista de Tarifa de 1928, aérea, nos muestra lo desolado del lugar en aquellos momentos. Y hay que señalar que Santa María no va a ser el lugar definitivo donde se cobije la imagen de Jesús Nazareno. En el año 1914 la Archicofradía se traslada a la capilla del antiguo Hospital de la Caridad, no a la capilla de San Bartolomé, sino a una nueva que se crea, con entrada en la calle Guzmán el Bueno, no con la entrada en la calle Luz Muñoz, que era donde tenía su entrada la antigua capilla de San Bartolomé. Y bueno, se levanta este plano por parte del Obispado de Cádiz, capilla de Jesús Nazareno, así es como se va a conocer, es una capilla provisional, y aquí tenemos al Nazareno con un fondo paisajístico que posiblemente corresponda a lo que se denomina la Gruta de Lourdes en la documentación que hay sobre el hospital conservada en el Obispado de Cádiz y en el plano anterior. Es una capilla provisional, digo, porque en el año 1929 se reanudan las tareas de construcción de la capilla del hospital, se construyen retablos, entre ellos el mayor, que está costeado por don José Núñez Reynoso y familia, y están dorados en los talleres sevillanos de José Gil. En dichos retablos se colocaron las iniciales JHS, que se conserva todavía en la actualidad. ¿Por qué? Porque ese retablo estaba destinado al Nazareno. Nazareno al que vemos aquí en la iglesia de San Mateo, posiblemente en uno de sus traslados habituales para las procesiones y cultos de la Semana Santa. Era donde realmente se celebraban los actos religiosos más importantes. La archicofradía es archicofradía porque la forman varias cofradías, antiguas cofradías, Soledad, Santo Entierro o Fundación Espía, pero también es archicofradía porque la fundan, porque tiene secciones. Secciones como, por ejemplo, la oración del huerto. La oración del huerto va a constituirse en una de las secciones más importantes de la archicofradía, y dentro de muy poco celebraremos los 100 años de la llegada de la primera imagen de la oración del huerto a Tarifa. Solo la Hermandad del Cristo del Consuelo mantenía una independencia con respecto al Nazareno, puesto que realmente el Nazareno y la Archicofradía del Nazareno era quien organizaba la mayor parte de los desfiles procesionales. Durante los años de adquisición de imágenes, pues la Archicofradía se hizo acompañar, por ejemplo, de figuras como este Simón Cirineo, Simón de Cirene, emparedado en la sacristía mayor de San Mateo,
Y bueno, fue rescatado hace cierto tiempo y yo lo he tomado de Baluarte Tarifa y aquí tenéis una fotografía que realizaría probablemente, no sé si fue Marco o fue Javier Terán, quien la realizaría. Pero aquí lo tenéis. Y en fin, la Semana Santa de Tarifa pues llega a la República, la Guerra Civil, y yo no voy a entrar en esos momentos históricos, puesto que ya están suficientemente tratados en los boletines de la asociación, ahora agrupación parroquial Nuestra Señora de la Soledad, que los ha ido publicando, editando en los últimos años. Creo que son los 2 años anteriores. Este es el último que ha publicado el inventario, los 2 años anteriores, donde se describen perfectamente todos los avatares de la Semana Santa tarifeña durante la República y la Guerra Civil. Bueno, a partir del 43 el Cristo sale solo. Posteriormente, en 1946, el obispo de Cádiz acepta el nombramiento de una nueva Junta de Gobierno propuesta por el padre José María Franco. Resultó elegido hermano mayor el médico don Fernando Romero Pérez, al que muchos de ustedes recordarán, y figuraban como vicehermano mayor Sebastián Jiménez Rivas, secretario Augusto García Fernández, vicesecretario Manuel Hoyos Acosta, tesorero Benito Flores Millán, hermano mayor con posterioridad. Benito Flores fue hermano mayor con posterioridad, y los vocales Miguel Serrano Trujillo, José Rodríguez Sandoval, José Castillo Pérez y José Serrano Caballero, futuro también hermano mayor. Actualmente no he encontrado persona que recuerde exactamente la fecha en que el Nazareno fue trasladado a San Mateo de manera definitiva, pero todos señalan que entre los años 57 y 58. El Nazareno se veneraba en la capilla del hospital, tal como hemos indicado anteriormente, para trasladarse a San Mateo durante la Cuaresma y realizar la salida procesional. Pero no se le daba culto en el altar mayor, y eso pues tenía bastante disgustado no solamente a los cofrades nazarenos, sino en el entonces párroco de San Mateo, el padre Mainé. A la llegada del Nazareno, en uno de esos 2 años, porque la gente, ya digo, no se pone de acuerdo si fue en el 57, si fue en el 58, lo que claramente me han negado que fuera en el 59. Pues al parecer el padre Mainé preguntó a la superiora de la casa hospital, de las religiosas de la Inmaculada Concepción, cuál sería el lugar donde se expondría la imagen, donde se iba a venerar la imagen. Al señalarse que no presidiría el altar mayor, ordenó al hermano mayor, José Serrano Caballero, su traslado inmediatamente a San Mateo. Y se dirigió la procesión a San Mateo. Aquí hay personas que estuvieron presentes aquella noche. Ahí. Y tras negociaciones con la familia Almeda, la imagen fue colocada presidiendo el altar neogótico de la Capilla de las Angustias, donde permanece en la actualidad. Probablemente de aquellos momentos en la Capilla de la Inmaculada sea esta imagen. Una bellísima postal, seguramente es una estampilla petitoria de limosna que muchos conservan. Yo tengo la suerte de conservar esta de manera prácticamente igual que el día que fue editada. Bueno, precisamente en los años 62 y 63, la Cofradía de las Angustias, curiosamente, se va a unificar momentáneamente con el Nazareno, y el Nazareno va a realizar el desfile procesional atravesando el arco de la Puerta de Jerez por las calles de la actual Avenida de Andalucía, San José, Numancia, Batalla del Salado, para regresar por la calle de la Luz a la Iglesia Mayor. No estamos inventando nada, algunos de vosotros habéis participado en esos desfiles y aquí están los programas de mano que dan constancia de ese recorrido penitencial. Con el paso anterior al del maestro Oliva, hay que decirlo. Los programas son una sesión que yo agradezco muchísimo del archivo de don José Donda Cárdenas. Bueno, y aquí tenemos en 1864 la nueva andadura de la cofradía, con una nueva Junta de Gobierno, con personajes significativos de la vida pública de Tarifa, como Juan Peralta, Miguel Puyol, Francisco Petisme, una nueva Junta, nuevo paso, la maravillosa obra de arte de José Oliva Castillo, reflejado en estas láminas del genial Juan Villalta.
Yo quedo impresionado siempre que miro esta lámina de la procesión del Paso. Aquí queda de manifiesto por qué es la procesión del Paso. Estampa Nazareno en la calzada rodeado del pueblo que le sigue. Lloviendo. Y bueno, el Nazareno volvió a desfilar por el barrio afuera, tal y como muestra esta fotografía, que parece asemejar a aquella mañana de hace 2 milenios, en la que el rabí de rabís, el rey de reyes, el Dios hecho hombre, salía por las puertas de Jerusalén para dirigirse al Gólgota y cumplir con aquello para lo que había venido, transformar el mundo a través del amor de Dios, como la calle que subía a su iglesia de Santiago. Aquel año el Nazareno bajó la cuesta de los burros y entró en la calzada a través de la Puerta de la Mar. Y aquí está el programa de mano que lo atestigua. Según me ha contado muchas veces mi amigo Manolo Hoyo, rebajaron bastante las patas del paso para que pudiera pasar por el arco de la Puerta Jerez. Pero bueno, la devoción al Nazareno es tal que un párroco como Antonio Troya, o pronunciar el nombre de Antonio Troya, a mí me pone los vellos de punta en esta iglesia, porque Antonio Troya, y lo veréis dentro de poco en un artículo que va a publicarse en la revista Aljaranda, fue un hito importantísimo en la historia eclesiástica de Tarifa. No os perdáis el próximo número de Aljaranda y el artículo sobre el padre Troya, porque la verdad es que vais a descubrir cosas muy interesantes sobre la figura de este sacerdote luchador para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Al revés que los déspotas ilustrados, ¿no? Bueno, pues la devoción al Nazareno era tal que un párroco como Antonio Troya, un hombre totalmente adscrito a las ideas de ayornamiento del Concilio Vaticano II, no dudó un momento organizar la procesión del Nazareno el año que quedó sin junta. Yo la información la tengo de todos vosotros y según mi amigo Jaime Belén, esta instantánea de Juan Villalta corresponde a aquel año en el que el Nazareno quedó sin junta y Antonio Troya lo sacó en procesión. ¿Y a dónde dirigió Antonio Troya el paso del Nazareno? Al barrio de Jesús, a la iglesia de Santiago. Antonio Troya ese día se convirtió en heredero de la tradición y de la devoción implantada por Diego Palomino Abreu 350 años antes. La iglesia de Jesús, la iglesia de Santiago, Jesús. Este es un dibujo que ha realizado mi sobrina Mariluz Criado. Está realizando unos dibujos a carboncilla sobre las iglesias de Tarifa. Y yo lo he traído porque tiene ese punto de romanticismo, de ruinas románticas, ¿no? Esperemos que las ruinas románticas se transformen en un monumento y en un bien de interés cultural. Bueno, la riada del 13 de enero dejó muy afectadas los enseres cofradieros del Nazareno y en 1971 la pujante Asociación de Jóvenes de María Santísima de la Paz, con el insigne cofrade y maestro de cofrade don Sebastián Rondón Guerrero, unificó ambas corporaciones religiosas para rescatar una vieja tradición, la del encuentro de Jesús y María, que, como hemos dicho, ya se celebraba en la Plaza de Santa María, pero que esta vez se va a realizar en el corazón de Tarifa, la calzada de Sancho IV el Bravo. El primer año fue imposible. El Jueves Santo de 1971, una tromba de agua cayó sobre nosotros, y digo sobre nosotros porque yo iba, a la altura de la calle Reyes Católicos. Aquello era el diluvio. Mientras Sebastián Rondón, hermano mayor de la cofradía, se encontraba en San Francisco intentando solventar los daños sobre el palio y el manto de la Virgen, el resto de la hermandad salió de San Mateo en procesión con la figura del Nazareno. Y de nuevo la lluvia hizo acto de presencia. La sensación que yo sentí cuando el Nazareno pasó a la altura de la calle Santísima Trinidad, azotado por el agua de vendaval que caía a mares en Tarifa esa noche, jamás podré olvidarla. Al año siguiente estrenamos vestimenta, insignia y el encuentro se celebró. Y como en otras ocasiones, yo estaba en el cortejo.
Hace unos años, durante la restauración de San Mateo, la imagen del Nazareno fue trasladada a la iglesia parroquial de San Francisco de Asís. De esta manera, la única imagen que ha recibido culto en las 4 iglesias parroquiales es el Nazareno. Ha estado en Santiago, Santa María, San Mateo y San Francisco. Aquí lo tenemos como imagen marinera con otra de las grandes advocaciones marineras, Nuestra Señora del Carmen. Y aquí con la espléndida talla de la Inmaculada de San Francisco. Pero si las imágenes anteriores se pueden considerar históricas, esta fotografía muestra algunas de las grandes devociones pasionales cristológicas y marianas de Tarifa: Consuelo, Salud y Nazareno. Es curioso que en un primer plano esté el Nazareno y Salud, que en compañía de Nuestra Señora de los Dolores, cuya pertenencia discutieron en un pleito ante el Obispado de Cádiz entre los años 47 y 48, y que, como no viene al caso, no vamos a tratar. Durante el próximo año, entre los meses de julio de 2017 y julio de 2018, las 3 imágenes de la Real Archicofradía volverán a estar juntas en el antiguo retablo neogótico de la Capilla de las Angustias. Vuelven a estar juntas Nazareno, Paz y San Juan, presidiendo los actos del 375 años de devoción popular de un pueblo que yo, mientras pueda, seguiré acompañándoles. Jesús Nazareno y Santiago. Jesús Nazareno. Jesús Nazareno de Tarifa, te rogamos, sigas bendiciendo a tu pueblo, sigas bendiciendo a Tarifa. Bueno, después de haber escuchado a Javier, creo que pocas palabras puedo yo aportar. Solamente desde nuestra hermandad y la comisión que se ha creado para el 375 aniversario, darle las gracias por esta conferencia que nos ha dado, por ese don de sabiduría que nos aporta cada vez que habla. Y bueno, solamente muchas gracias, Javier. No, gracias a vosotros. Para mí ha sido un auténtico honor poder participar en los actos del 375 aniversario de la llegada de esta imagen, que es una imagen devota, es una imagen a la que los tarifeños nos sentimos apegados, y la verdad es que, lo dicho, ha sido una auténtica satisfacción y un honor poder estar con vosotros en estas celebraciones. ¿Cómo se llama tu mujer? Carmen López. Carmen López.